Hola, buenas. A ver, buenas tardes. Cosas Rotas, edición de hoy, 16 de enero. Para los que estáis en directo, pero también previendo un poco cómo será más adelante, que tendré que subir los vídeos quizás a YouTube. Pues igual me estáis oyendo otro día, no sé, no pasa nada. Mientras gestiono un poco algunas cuestiones, como por ejemplo aquí el compañero que no se quiere bajar del sofá, bueno, nos va a acompañar, me parece a mí. No hay manera de que pille la indirecta. Igual me paso de sutil, pero bueno, no pasa nada. Vale, todo en orden. Voy a intentar hacer este tipo de comentarios técnicos lo menos posible. Ya me han dicho que es mejor si no estoy comentando, que si el sonido, que si tal. Pero bueno, habrá momentos en los que será inevitable. Y además creo que me gusta un poco formalmente, como seguidor de Miguel Noguera, esto de estar comentando lo que estoy comentando mientras lo estoy comentando. Así que bueno, acabado este comentario sobre el comentario, os doy de nuevo la bienvenida, que es algo que ya he hecho antes, si os acordáis, hace escasos 30 segundos, y os he comentado que iba a subir los vídeos a YouTube más adelante. He abierto un Telegram, algunos quizás unos poquitos ya estáis, si no lo podéis buscar, si lo he configurado bien lo podéis buscar y os podéis meter voluntariamente, que es Cosas Rotas, o sea, en Telegram, quería decir un canal de Telegram, que es Cosas Rotas, sin más, todo junto, con la C y la R de cada palabra en mayúsculas, pero juntas. Y si no, ya más adelante, o sea, no, más adelante no, se me ha olvidado ponerlo, lo pondré en la descripción del canal, o sea, en el canal de Twitch, lo pondré aquí abajo. Y qué más cosas, bueno, lo pondré ahí, también lo pondré en redes. Si entráis aquí desde redes, desde otras redes, pues intentaré ponerlo ahí también, para solucionar pues una serie de cosas que ya he ido comentando y que tienen que ver con un poco como me veis aquí, un poco en soledad, porque casi no se me oye, ni se me ve, ni se me lee en Twitter, al menos, por cosas que todavía no acabo de comprender. Bueno, tiene que ver con el algoritmo, los algoritmos y todas estas cosas. Pero bueno, dicho esto, empecemos por cositas. Bueno, antes de nada, es verdad que no se me olvide, bueno, no sirve de mucho porque ya ha empezado, pero a las 7 hoy presentaba en la Metalibrería de Madrid su último libro, Nuria Sánchez Madrid, el libro titulado La música callada, que es un repaso un poco del pensamiento social español, con un énfasis especial o una atención especial a pensadoras también, del ámbito hispanohablante en esa época, pues eso, que al menos en una parte del periodo que cubre el libro se le suele denominar la Edad de Plata, ¿verdad?, de la cultura y la política españolas. Bueno, es un libro necesario y muy interesante, y lo presentaba hoy en la Metalibrería, donde normalmente suelen grabar los actos. Así que en unas semanas pues posiblemente lo podáis ver en YouTube. Antes de que esté en YouTube, yo querría haber empezado la segunda fase bueno, hay un reflejo así que no lo veis. Bueno, está aquí el gato. Quería entrar en una segunda fase de pruebas, digamos, para introducir ya pequeños vídeos de entrevistas que quería hacer según me vaya dando la vida, ¿no? Y pueda ir teniendo tiempo para hacerlo. Y una de esas, pues quiero hacer una pequeña conversación o al menos darle pie a que introduzca un poco más ese libro, a Nuria Sánchez Madrid, y bueno, y a otros autores y autoras según vaya pudiendo contactar con ellos y tal. Un poco siguiendo la estela de un podcast que hice durante la pandemia,
como pues no sé, el 70% de los españoles, ¿no? Es el chiste recurrente últimamente, ¿no? Que cada español tiene un podcast. Pues a mí no me gusta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo también, la pandemia, un poco por conectar con amigos y gente interesante del ámbito del pensamiento y de la filosofía, pues abrí un podcast breve en el que hice entrevistas a bastantes amigas y amigos, o no amigos, porque todavía no les conocía y les pude conocer a raíz de ese podcast que se llamaba Los Días Nocturnos. Y en ese estilo, yo creo, y con algunos de los parches técnicos que encontré ahí, aunque fuese en formato solo audio, los voy a intentar a ver si los puedo aplicar a vídeo y poder hacer aquí como entrevistas por capítulos pequeñitos y poderlos ir colgando y enseñároslo aquí, ir presentando cada bloque y luego os paso el vídeo y tal, y luego más adelante, pues si tuviese tiempo, lo editaría en un único vídeo y lo subiría a YouTube, pero eso ya es pues un futuro muy lejano. En Revista Cultural hay una cosa urgentísima, que viene con una presentación, vamos, inigualable. A ver, la he hecho transparente, no sé por qué, pero bueno, no pasa nada. Y es que Vox se está pidiendo que no se vaya, o sea, que no se vaya a una obra de teatro, y creo que es la mejor manera de invitarnos a ir. La obra es Alsasu. Os voy a poner, a ver, ahí está el cartel, que se representa en el Teatro de la Abadía. La autora es María Goirizelaya, con actores como Aitor Borovia, Nagore González, Anne Picaza y Egoitz Sánchez, de la productora La Dramática Errante. Que una obra de teatro, esta de Alsasu, que ha sido nominada a 2 premios Max de teatro. Y bueno, la presentación de la productora dice así: es una ficción creada a partir del caso Alsasu sobre los hechos sucedidos en esta localidad de Euskal Herria, del País Vasco, el 15 de octubre de 2016. Y hay una cita, ¿no? Quizás del libreto, de la obra, del texto, que dice: Alsasu, 15 de octubre de 2016. Exterior, noche. Puertas del Koska. Un altercado entre vecinos del pueblo y unos visitantes, 2 agentes de la Guardia Civil en tiempo de ocio con sus parejas, un tobillo roto, varias contusiones entre los participantes, y horas después la televisión, declaraciones, Audiencia Nacional, hechos tildados de terroristas, un juicio sin reconstrucción de los hechos, sentencia, prisión y cárcel. La historia de unos jóvenes arraigados a su tierra y condenados a vivir en prisión. La directora ya en los premios Max 2023 ganó un premio por su adaptación de Yerma, y pues se ha estrenado esta obra, como os digo, en el Teatro de la Abadía de Madrid, que se representa de martes a sábado a las 8 horas y los domingos a las 7:30, con un matinal el 24 de enero, que será a las 12. Bueno, pues yo creo que no hay mejor invitación que esta que nos hace Vox, que quiere que no vayamos a verla. Así que yo creo que bueno, ellos aquí la convocatoria, hay una convocatoria puntual de un día a las 7. Yo creo que los valientes, bueno, en realidad, como es a las 7 y la obra empieza a las 8, que no creo que haya mayor problema, y supongo que paradójicamente pues tendrá que ir ese día concreto posiblemente la policía, porque esto no creo que es de recibo, pero el resto de días yo creo que se puede ir sin problema, los que no queráis tener ningún lío, y los que queráis resistiros a esta forma de chantaje y de imposición, pues podéis ir ese mismo día de 18 de enero a las 7 horas de la tarde. Bueno, y voy a quitar cuanto antes el cartelito. Y siguiendo, bueno, os voy a poner
que no se me escape. Vuelvo aquí para veros en el chat por si tenéis algún comentario. Y vuelvo al guión de hoy. A ver, con algunas anotaciones que tengo aquí. Vamos a ver, empezando por... Bueno, una cuestión puntual que he visto en varios portales de noticias, tal como Telesur o incluso en EFE, sobre las declaraciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sobre la situación en Gaza. Esto lo podéis buscar, tampoco es especialmente... no está especialmente silenciado, o sea, se puede ver. Como en la OMS, pues están... es que me sale perdonad, pero me sale un mensaje en Twitch. Claro, es que... bien. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me sale publicidad. Bueno, lo que os decía es que... me quería hacer esta breve anotación, y es que justo cuando se está hablando o se difunden noticias, este comunicado y esta preocupación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sobre la cuestión sanitaria y humanitaria en Gaza, a la vez he visto que se están difundiendo bulos, teorías conspiranoicas y determinados comentarios sobre el papel de la OMS en general, ¿no? Y me parece llamativo que justo en los 2-3 días, en esa horquilla de 2 días de que la OMS hace esas declaraciones sobre la cuestión en Gaza y sobre la cuestión en Palestina, se empiece a difundir en redes como pues teorías de la conspiración relacionadas con la OMS, ¿verdad? Me parece como muy, muy curioso. Y hay que tener cuidado con estas cosas porque al final es como funcionan las redes, ¿no? En última instancia hay dos grandes atractores, por no hablar de control y no caer en una teoría conspiranoica adicional, pero atractores, o sea, digamos, elementos que tienen peso en canalizar, dirigir, financiar, etcétera, movimientos de noticias, de movimientos de opinión y tal en redes sociales. Y hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? O al menos, la capacidad de lectura crítica de noticias y en general de los medios de comunicación, también aplicarla a las redes sociales, en el sentido de que el único criterio no es la verdad, lamentablemente, es el criterio de verdad y el de oportunidad o pertinencia. Es decir, hay momentos en los que hay noticias verdaderas, que pueden ser verdaderas, en este caso algunos bulos que he visto no lo son, pero pueden ser verdaderas, pero es importante también tener en cuenta cuándo se difunden, ¿no? Porque hay un interés, del mismo modo que, pues hay cosas que pasan, yo qué sé, imaginaos, ideal, o sea, un candidato que le pasa cualquier tontería, pongamos que tiene un problema en un centro comercial, se lleva una pera sin querer o una manzana. Eso ocurre, pero se almacena, ¿verdad?, en el archivo de una serie de periodistas o de medios de comunicación con intereses en contra de ese candidato, y se archiva y solo sale a la luz pues X meses después, cuando más puede hacerle daño a ese candidato. Bueno, pues hay que tener en cuenta tanto la verdad fáctica, como el hecho de que justo se difunda en determinado momento, ¿no? Esto tiene que ver también con otra cosa que me había anotado, pero no me quiero retrasar mucho con esto, que es un artículo que saca El País. Bueno, me ha apuntado aquí el enlace para abrirlo, pero bueno, no es importante. Un reportaje que se llama Entre la broma y el descontento, ¿por qué el comunismo triunfa en Internet? Chistes, referencias a líderes soviéticos y guiños a su estética que plagan la cultura online indican que la juventud mira al pasado comunista con una mezcla de ironía y curiosidad. Esto es menos un reportaje como una especie de velado toque de atención, ¿no? Es verdad que Prisa, especialmente El País, se ha hablado mucho de cierto giro a la izquierda,
reciente, en los últimos años del país, pero en realidad es simplemente que es un giro a la moderación comparado con el giro a la derecha salvaje que impuso creo que se llamaba ese director, Antonio Caño, puede ser, que dio un viraje brutal a la política, a la línea editorial del país durante una década casi, y lo situó en la derecha, ni más ni menos. Entonces, por eso recientemente os decía, parece que ha sido un giro a la izquierda, pero no es así. Ha sido un giro un poco, ha sido una vuelta del país, bueno, a la línea editorial más o menos tradicional de centro izquierda, aunque el centro izquierda con todas las acotaciones y los caveat que queráis, porque es el centro izquierda del socioliberalismo. No se ha apartado especialmente de esas líneas, quizás un pelín más a izquierda económicamente, pero muy poco, y ha incorporado firmas, sí que es verdad, que de un carácter un poco más de izquierdas, ¿no? Pero esas nuevas firmas conviven con las firmas que estuvieron en el periodo anterior, inmediatamente anterior, y también con las tradicionales un poco que vienen de toda la vida. Por lo cual, lo que quiero decir con esto es que este reportaje me llamó la atención por eso, ¿no? Al margen de quienes participan, que dan la palabra a gente que es súper interesante, importante, por ejemplo como Clara Ramas o Alberto Santamaría, que no son anticomunistas, pero el marco de esta especie de dossier va en esa línea, ¿no? Precisamente de forma acorde con esta nueva línea editorial, sin que se note mucho un poco la preocupación, pero intentan un poco introducir este elemento de distanciamiento, ¿no? Al hablar de la juventud primero, ya están enmarcando en que hablar el comunismo es una cuestión de la juventud desviada, ¿no? Una juventud que está un poco a lo que no tiene que estar. Y luego introducen la cuestión del comunismo como folclore y como nostalgia, y a partir de ahí, bueno, luego ya dejan que cada uno interprete como quiera, las personas a las que dan voz, pero bueno, el mensaje general del reportaje un poco va en esa línea, pero bueno, no pasa nada. Y hay frases interesantes, por ejemplo, me ha apuntado esta de Alberto Santamaría, que dice, experto en estética, también es un gran lector de Hayek, lo mismo que un gran lector de Marx, y de la teoría crítica, etcétera, ¿no? Y en esa línea un poco dice: en el interior de la industria cultural todo es posible, pero con una condición, que la industria cultural no sea puesta en duda. Uno de los grandes logros del neoliberalismo es precisamente esa sutileza con la que opera, separando creación cultural y economía. Dice a continuación Alberto Santamaría: necesitamos bombas Lapa en los bajos de la industria cultural, pero eso es imposible ahora mismo, porque ese doble vínculo en el que está atrapado el artista parte de su misma precariedad y de su individualismo. Un individualismo que es estructural, ¿no? En el caso del artista, del mercado y el mundo del arte, pero también en general, ¿no? El artista en un sentido más global, ¿no? Y bueno, tampoco quería ahondar mucho en el artículo, pero me parecía que iba en esa dirección llamativa, ¿no? Por ir a otro periódico, en El Mundo, y es otro artículo que quiero coger de manera muy lateral, muy oblicua, que es la entrevista a Monedero. No quiero meterme en eso, lo quiero abordar, ya os digo, de manera un poco oblicua. Y me había apuntado una frase, ¿no? Precisamente porque nos permite entrar e inmediatamente salirnos de esta pequeña guerra sempiterna, ¿no? Entre los nuevos grupos de la nueva política. Y dice Monedero en este texto que he entresacado: los que se han marchado han colaborado en las profecías autocumplidas. Te vas y entonces empobreces el espacio. Yo no he visto nunca una discusión a gritos en ningún órgano de Podemos. Y eso es un error, porque en política hay que gritarse. Hirschman establece que ante cualquier problema político hay tres posiciones: la voz, es decir, protestar;
la lealtad, que pase lo que pase, te quedas, y la salida. En Podemos no ha habido voz, ha habido lealtad y salida. Y así no construyes una organización, porque te vas con la lealtad al final te vas anquilosando, oxidando, y creo que es lo que le ha ido pasando poco a poco a Podemos. Bueno, saliendo del análisis concreto, mejor dicho específico, vamos a dejarlo de concreto para Karel Kosick, pero me ha gustado referencia por poder hablar un poquito muy brevemente de esta cita que hace de Hirschman, ¿no? A ver, me lo he grabado, me lo he puesto aquí, el enlace de Albert Otto Hirschman, ¿no? Yo tengo varios libros, pero este que me encanta, ahora os lo enseño, de Albert Otto Hirschman, que es un autor de un clásico, sobre todo del pensamiento crítico dentro de dentro del liberalismo en un sentido amplio, ese liberalismo crítico en el que podrían coincidir desde el propio Hirschman hasta, por ejemplo, Polanyi, ¿no? Una crítica del funcionamiento del capitalismo y de las, en concreto, por ejemplo, Hirschman de las empresas capitalistas, aunque también de la historia del pensamiento liberal, que está más o menos enmarcado dentro del liberalismo político, pero que es muy crítico hasta el punto de que por muchos lados acabaron saliendo este tipo de pensadores, ¿no? de esa senda marcada por lo que fue en ese momento, estamos hablando de años 60, todavía los últimos momentos de una cierta hegemonía socialdemócrata en Europa, y de un cierto liberalismo progresista en el mundo anglosajón, ¿no? Bueno, a ver, Albert Hirschman, no me puedo abrir muchos enlaces, entonces tengo que tirar un poco de memoria, pero tiene por ejemplo, un libro que se ha publicado hace poco en castellano, o sea, se ha reeditado, que es el de El pensamiento conservador, que tiene otro título, pero ahora no me acuerdo la traducción. Y luego tiene este clásico, que lo tengo aquí, que son las pasiones y los intereses, que lo vais a ver muy mal, pero no pasa nada, es porque es una edición antigua en Fondo de Cultura Económica. Las pasiones e intereses, que es este gran libro de Hirschman sobre las bases ideológicas del pensamiento liberal capitalista en los siglos XVII y XVIII. Un libro en el que me apoyé un poco para algunas partes de El sueño de Gargantúa, que es efectivamente que se basa esa lectura, digamos, de los comienzos del liberalismo, voy a llamarlo así, liberalismo capitalista, porque extraen con un pie en el liberalismo político y con otro ya en el liberalismo en el sentido puramente económico, porque en esos momentos obviamente estaba más mezclado y iba una cosa más de la mano de la otra, aunque es verdad que con liberalismo político estoy haciendo una generalización un poco peligrosa, pero bueno, para que se me entienda. Y entonces ahí trazaba un poco el nacimiento de esta división entre un poco las pasiones negativas y las positivas, y cómo las pasiones dulces empiezan en los autores como Montesquieu, Stuart, Millard, y especialmente Adam Smith, empieza a ser, y Hume también, empieza a ser un poco la piedra de toque para, digamos, defender, y de hecho ese es uno de los, a ver si lo veo aquí, porque si no recuerdo mal, sí, aquí está, uno de los subtítulos del libro es Argumentos políticos en favor del capitalismo antes de su triunfo. Bueno, pero es muy conocido Hirschman por otro libro, que es el que está citando Monedero, que es Exit Polls and Loyalty, de 1970, que es este ensayo que, a partir un poco del análisis de los consumidores y también de los trabajadores o pertenecientes a una empresa, a una corporación,
analiza un poco esta dinámica interna, organizacional, si queréis, y que luego fue usado, pues esta nomenclatura, pues en muchos ámbitos y por muchos, también desde muchos marcos teóricos. Y aquí Hirschman, pues efectivamente establece esta división entre las maneras en las que tienen los consumidores o cualquier humano que forma parte de un grupo, de un grupo organizado, un poco de relacionarse con ese propio grupo, ¿no? Que son estas dos opciones, ¿no? Están digamos, las estrategias de permanencia, que son las que hacen que uno de estos sujetos permanezca en ese grupo, como son la voz y la lealtad. La lealtad está más ligada, pues eso, a la permanencia en base a los valores o a los intereses dentro de ese grupo. Está esa estrategia que Hirschman indirectamente considera virtuosa, que es la de la voz, que es cuando esos sujetos pueden, porque la organización está compuesta de esa manera, la organización o la empresa o el partido está organizado de manera, o consigue en determinados momentos organizarse de tal manera que los que forman parte de él puedan tener la capacidad de intervenir de una manera efectiva. Aquí lo dice Hirschman, ¿no? Pueden dar voz, es decir, realizar un intento de reparar o mejorar la relación a través de la comunicación o expresión de la queja, el lamento o la propuesta de cambio. Por ejemplo, los ciudadanos de un país pueden responder a una represión política creciente de dos maneras: emigrar, que sería la tercera estrategia, que es la salida, o protestar. La protesta, que se puede articular como diferentes combinaciones de las dos estrategias, de la estrategia de la voz y la estrategia de la lealtad. Normalmente, de hecho, estas se solapan, ¿no? Y la voz se puede marcar como una expresión de lealtad, del mismo modo que la lealtad puede tener una apariencia de voz, una apariencia de participación, en la medida en que quienes se mantienen leales en este sentido, no es un sentido moral, sino en el sentido organizativo, pueden considerar o pueden expresar que sí que está habiendo esa capacidad, sí que está existiendo esa capacidad de voz, ¿no? Luego Hirschman aplica esto por ejemplo, al esquema el esquema de salida, voz y lealtad a la inmigración, ¿no? Trazando una analogía, os leo aquí, de los consumidores descontentos comprando en otros lugares, donde la estrategia de salida se traduce en abandonar el país y migrar a un diferente estado-nación. Mientras tanto, que la voz describiría la opción de articular y expresar el descontento, que, como señaló Hirschman, puede graduarse desde un leve o muy sutil rumor, ¿no?, hasta las protestas violentas. Hirschman es un autor que mezcló siempre como muy multidisciplinar, ¿no? Que enfocó estas cuestiones desde el punto de vista, pues, desde la filosofía, en las pasiones y los intereses, hasta en otros textos, articulando un poco análisis que bebían más bien de enfoques sociológicos, antropológicos. Estoy buscando aquí un momento, a ver si, porque hay un libro que está la estrategia del desarrollo económico, que este es de 1958. Este que se publicó en castellano más adelante, también en Fondo de Cultura Económica, que es que no sé cómo se tradujo, ensayos en... A ver,
Más allá de la economía, antología de ensayos. Este es uno de las traducciones. Esto estaba buscando. Y tendencias autosubversivas, que es otro libro de Hirschman publicado y traducido al castellano en México. Creo que hay otros textos, por ejemplo, El avance en colectividad, experimentos populares en América Latina, y bueno, y salida, voz y lealtad, efectivamente. Bueno, antes de liarme mucho más con esta cuestión, voy a ver. Me vuelvo un poco a... bueno, sí. Para acabar con un poco, para hacerlo de cortinilla, ya os digo que sigo en pruebas con las cuestiones audiovisuales. Nunca sé cómo va a salir el experimento. Veo que además creo que se está escuchando el fondo musical, o eso parece. Pues me había apuntado aquí un vídeo gracioso que, bueno, para abrir un poco, digamos, cerrar el bloque más actual y ir a una cuestión más de libros y filosofía y publicaciones varias. Y os quería poner un vídeo de prueba que probé a ver si podía lograr que fuera un poco compatible. No tiene mucha... A ver, ¿dónde me lo he puesto? Un momento. Descargas. Se supone que está en descargas. A ver. Vaya. No, tendría que ser este, ¿no? Bueno, que es un pequeño vídeo de un momento muy divertido. Hay varias cuentas que extraen como momentos extraños de entrevistas y diálogos filosóficos, digamos, en la historia reciente, los últimos 50 años, a partir de programas de televisión, de conferencias grabadas y demás. Este me parecía particularmente, por usar esta expresión que ahora está reconocida por la RAE, bizarros, y que me parece muy muy gracioso. No sé qué opinaréis. A ver si sí. Ahí está. A ver, me voy a hacer, para que lo veáis mejor, voy a desaparecer un momento. Ahí está. Well, you can say that, but the question is, what is the point of saying it? The point of saying it is that it makes some people happy. Well, you can say that, but the question is, what is the point of saying it? The point of saying it is that it makes some people happy. A ver, es que me encanta, de verdad. Se hace un poco extraño, ¿no?, ver a estos dos señores tan además poco conocidos en España, ¿no? Son dos de los grandes filósofos analíticos sobre toda la segunda mitad del siglo XX. Donald Davidson, conocido por muchos textos aquí en España, curiosamente más por sus textos de filosofía, psicología y subjetivo, objetivo e intersubjetivo, y otras colecciones, digamos, de artículos sobre filosofía de la mente y cuestiones anexas, aunque bueno, es más conocido por sus trabajos de semántica filosófica y demás. Ese es Davidson. Y el otro personaje, como de no sé, de cuento, como de ser extraído de un poco de Alicia en el País de las Maravillas, casi, es Michael Dummett, ¿no? También gran filósofo, experto en
en el pensamiento, entre otros, de Frege. Fue uno de los grandes estudiosos del pensamiento de Frege. Tiene dos estudios monumentales de muchos cientos, casi miles de páginas. Sí, de hecho, sumando los dos, son dos, el de Frege y la filosofía matemática, y luego el texto general de estudio del pensamiento de Frege, que también se dedicó a cuestiones, especialmente filosofía del lenguaje, filosofía de las matemáticas, pero también otras cuestiones, por ejemplo, una crítica, o sea, digamos, reflexiones sobre la inmigración desde un punto de vista crítico hacia ya elementos anti-inmigración que se estaban viendo en el Reino Unido en los años 80 y en todo el mundo. Si no recuerdo mal, tampoco le quiero, o sea, no se distingue por, o sea, no es que sea un filósofo católico, pero bueno, era en él es importante, como pasa con Elizabeth Anscombe, que los dos eran católicos practicantes, y me gusta mucho el trozo, el vídeo por el chiste en sí, no la estructura, el hecho de que los filósofos son esas personas a las que, o al menos hay toda una tendencia de filósofos para los cuales, y filósofas, para las cuales ese argumento pragmático, ¿no?, o mejor dicho, pragmatista, pues les suscita hilaridad, ¿no? El hecho de que se diga algo porque hace feliz a la gente, no cabe, de repente hay una, ¿verdad?, hay una disonancia con una conversación filosófica seria, y por eso los dos se echan a reír, porque ahí está el chiste, ¿no?, en el hecho de que no cabe en una discusión filosófica para ellos esa cuestión de si lo que el argumento en sí hace feliz o no a la gente, ¿no? Y de ahí esa risa casi como entre sobrenatural y casi infantil de Michael Dummett. ¿Lo pongo una vez más para torturaros? No. Bueno, no estáis diciendo. Y aprovecho para cambiar un poco ya y empezar otro bloque, y me pongo, cargo un momento el archivo. A ver. Ah, no, parece ser que no. Ahora, sí. Well, you can say that, but the question is, what is the point of saying it? The point of saying it is that it makes some people happy. Well, vale. Bueno, cosas de libros. Una cuestión, aparentemente inocua, que es que El silbido del arquero, me he encontrado lo encontré antes de ayer, que el libro de la recopilación de textos de Irene Vallejo ahora está en Random House, o sea que se lo ha comprado a la anterior editorial, que era un poco la editorial que le publicaba más cosas a Irene Vallejo, que era Contraseñas, hasta donde sé, y no me lo he apuntado, creo que es una editorial aragonesa, creo, corregidme si me equivoco, y entonces lo ha comprado y se ha reeditado ahora en Random House Mondadori, ¿no? El silbido del arquero, que se está... Perdón, me he confundido. Es que en Contraseñas se publicaron otras recopilaciones de artículos de Irene Vallejo, pero en concreto El silbido del arquero, es una novela, ¿no?, con ilustraciones de Elisa Arguilé, que es una novela de aventuras, os leo en la contraportada, de guerra, de exilio y de amor. El silbido del arquero es un viaje a los mitos de un pasado que aún ilumina nuestro presente. Cuando Eneas, huido del saqueo de Troya con su hijo y algunos hombres, naufraga en la costa africana, ante las playas de la ciudad de Cartago, su suerte queda en manos de la reina Elisa. Héroe vagabundo y derrotado, una misteriosa profecía le señala como fundador de la venidera civilización romana. Siglos después, en un tiempo circular y envolvente, el poeta Virgilio tendrá que recrear, por encargo del emperador Augusto, esa aventura inicial y las glorias pasadas del imperio ya victorioso, que oculta abismos de miseria y codicia tras sus fastuosos mármoles. En un singular juego entre la historia y la leyenda, el silbido del arquero atrapa el reflejo de nuestros conflictos contemporáneos y la semilla de temas que nunca dejarán de fascinarnos: la sombra del poder sobre la libertad individual, el dilema de un hombre que, al derrumbarse su mundo, se debate entre reconstruir las ruinas o arriesgarse a levantar algo nuevo, las dificultades de una mujer poderosa en un universo de hombres,
etcétera, etcétera. Un homenaje es esta novela al arte de contar historias y al valor eterno de los mitos. En otro orden de cosas, le he leído hace unos días también a Nicolás González Varela, el filósofo. Siempre añado como coletilla un poco para que les ubiquéis, que publicado 2 libros magníficos, aparte de editar y curar muchas ediciones de textos de Marx, de Pessoa, de Marx, de Pessoa, de Engels también. También tiene 2 libros fantásticos sobre Heidegger y Nietzsche desde un punto de vista crítico. Es un erudito, Nicolás, y un incansable, digamos, historiador también del pensamiento marxista. Y justo hace unos días, pues, simplemente al pasar, comentaba un libro que me parecía bonito, al menos reconocer aquí su existencia, aunque no esté, hasta donde sé, publicado en castellano, que es Herbarium. A ver si os lo puedo poner. Aquí está, que es un libro de Rosa Luxemburgo. Efectivamente, es un herbario que Rosa Luxemburgo escribió, bueno, y recopiló, quiero decirte, y que lo publicó, solo se ha publicado en 2016, o sea, no ha llegado a publicarse hasta 2016 en alemán, la editorial Karl Dietz, legendaria, digamos, aunque no sé si hay continuidad con con la Dietz, la editorial Dietz clásica, de Alemania del Este, pero este herbarium, que recoge reflexiones y sobre todo esa otra vida de Rosa Luxemburgo, ¿no? Dice, por ejemplo, hay frases como esta, ¿no? Algunas veces tengo la sensación, decía Rosa, de no ser un verdadero y auténtico ser humano, sino un pájaro u otro animal en forma humana. En lo más íntimo de mi ser me siento mucho más en casa, en un trozo de jardín como aquí, o en el campo, que en me siento más cómoda que en un congreso del partido. Aun pese a todo, decía Rosa, espero morir en la brecha, en una batalla o en la cárcel. Pero en la parte más íntima de mi ser pertenezco más a los cerezos que a los compañeros. Creo que es cerezos. No, perdón. Es que, claro, esto es lo que pasa por traducir tan rápido, así a vuela pluma. Pertenezco más al carbonero, se refiere al pájaro, que a los compañeros. Bueno, estas reflexiones son de Rosa Luxemburgo. En este libro es de 416 páginas, en la edición alemana reciente, que hay ejemplares de hojas y flores que fueron conservados y anotados durante años por Rosa Luxemburgo en 17 cuadernos de escritura elegante y cuidadosa, se dice en una de las reseñas, y con cartas, por ejemplo, a su amiga Matilde Jacob, que tuvo que cuidar mientras que Rosa estaba en la cárcel de su gata Mimi. Y a esta amiga, Matilde Jacob, dice Rosa: no sé si te he mostrado ya mis herbarios, en los cuales a partir de mayo de 1913 he clasificado más o menos unas 250 plantas, todas magníficamente conservadas. Y las tengo en este cuaderno, en nuestros cuadernos todos juntos, junto con algunos atlantes y demás, y quizás ahora pueda empezar un nuevo cuaderno. Más adelante hay otra, aquí tengo otra frase extraída de los textos y de las cartas. Dice: todas las mañanas de Rosa Luxemburgo
inspecciono escrupulosamente las gemas o las joyas de mis arbustos. Cada día le hago visito a una cochinilla roja con 2 puntitos negros sobre el dorso, que desde hace una semana conservo viva sobre un ramo, envuelta entre una especie de nidito de algodones, en la que la mantengo digamos al abrigo del viento y del frío. En el fondo no me considero más importante que esa pequeña cochinilla, y llena del sentido de mi ínfima pequeñez, me siento inefablemente feliz. Bueno, cochinilla no sería la traducción. Sí, a ver, voy a buscar. Bueno, sí, podría ser cochinilla, o bueno, una vaquita de San Antonio, o una o una mariquita, como decimos en España, ¿no? También, aunque no tiene por qué ser exactamente la traducción esa, ¿no? Un tipo de este tipo de coleópteros, ¿no? Bueno, no sé cuánto me sobrará de tiempo hoy. Veo que ya voy justito. Voy a retirar ya la imagen del herbario de Rosa, y quizás por acabar, y dejo para mañana toda una serie de cosas pues bastante interesantes que yo creo que lo podremos leer mañana, junto con algunas, bueno, un juego visual que me había preparado. Bueno, como no veo que no hay mucho por vuestra parte, no hay mucho saludo, me había apuntado, ya os dije el otro día que estaba en los ratos libres que tengo de la traducción, estoy ahora leyendo cositas de el pensamiento filosófico español de, pues no sé cómo llamarlo, no sé si Edad de Plata, dependiendo de la definición, no sé si incluye el periodo republicano, ¿no? Pero en todo caso estoy leyendo también de cosas que incluyen el periodo republicano de la filosofía española. Y nada, me había apuntado una cosa muy corta y muy graciosa, y es que, por cierto, esto me recuerda que también entre los proyectos que querría hacer, bueno, ya lo estáis viendo aquí, ¿no? Aquí está Zubiri. Entre los proyectos que tenía para hacer con el Twitch estaba, pues ya os digo, como ahora mismo no puedo, la cuestión de los directos a mí me parece muy técnicamente muy engorrosa. Quería ir un poco más a un formato ya os digo, como de entrevistas en cachos, o también de reportajes, y estaría bien porque investigando pues uno ve que hay, no en todas las casas que ocuparon filósofos y filósofas españoles hay placa, y entonces podría ser bonito hacer como pequeños reportajes, y si no los hago yo, que los haga alguien. A ver, me apunto aquí, página 266, pero creo que está mal. A ver. Bueno, sí. A ver, vamos a ver. Es que claro, hubo un momento en 1932 en que en el verano de 1932, agosto, coinciden en San Sebastián, bueno, por un congreso relacionado... hay un congreso y unos actos relacionados con el gobierno, o coorganizados con el gobierno de la República, y coinciden por ahí pues todo tipo de personalidades como Ortega y Gasset, Sánchez Albornoz, Unamuno, Marañón, Américo Castro, etcétera, ¿no? En San Sebastián, claro, en ese momento en verano está descansando y estudiando, preparándose sus clases Zubiri, ya en vías de prepararse para abandonar el sacerdocio, y le visita, y entonces tiene, pues claro, en la casa familiar tiene su propio despacho. Tiene un despacho en un edificio, es que no recuerdo, ya lo leí hace varios días. Tiene un despacho en San Sebastián de trabajo, y en el despacho aparece un día
entiendo que porque lo compartía el edificio, si no, no tiene sentido la anécdota, ¿verdad? Estaba abierto, o quizás compartía el despacho con otros profesores o otros investigadores, y de hecho de repente aparece en el despacho Ramón Gómez de la Serna. Está Zubiri estudiando y aparece por la puerta Ramón Gómez de la Serna entre las estanterías colmadas, dicen aquí Corominas y Vicens, los biógrafos, esas altas estanterías colmadas de libros en todas las lenguas vivas y muertas. Aparece Gómez de la Serna, Xavier Zubiri no le oye entrar, y entra Gómez de la Serna con un cuchillo en la mano y una patata mondada en la otra. Y entra sin mirar a Zubiri, simplemente concentrado en la actividad de mondar la patata. Discúlpeme, rompe el silencio Zubiri al descubrir la presencia de don Ramón. Y dice, con esta navaja estoy intentando reproducir en el tubérculo ciertos aspectos de la estructura del cerebro. Bueno, perdón, lo he dicho mal. Es Zubiri el que tiene la patata en la mano. No sé, porque creo que se ha entendido al revés. Entonces entra Gómez de la Serna y encuentra a Zubiri mondando la patata, intentando reproducir en el tubérculo ciertos aspectos de la estructura del cerebro. Y dice don Ramón, caramba, les había interesado en física y matemática, pero no en anatomía. Claro, debe ser que me ha jugado una mala pasada la psique, porque me parecía más bonito la estampa de Gómez de la Serna entrando con mondando la patata, y me pegaba más con la personalidad de Ramón, pero es verdad que fue al revés, ¿no? Entra en el despacho y se encuentra absorto a Zubiri mondando la patata con la forma de un cerebro. Bueno, está bien que hasta las anécdotas me queden rotas, ¿no? Y además habría sido mejor contar esta anécdota con el anterior marco, el del otro día, con el cerebro, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sale mal todo, sale roto, sale a medias. Me marco esto como visto. Si es que el título de la anotación estaba correcto. Me ha apuntado Ramón irrumpe en el despacho de Zubiri mondando una patata. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Todo roto, cosas rotas. Y así queda un poco todo. Lo voy a dejar así. Hasta nuevo aviso. Me voy a despedir de vosotros. Veo que no hay mucho, y vosotras, veo que no hay mucha actividad en el chat. Y aprovecho que tengo que salir corriendo a devolver los libros que saqué a la vez que esta biografía de Xavier Zubiri. Os dejo a todos y nada, me voy desapareciendo y me despido. Hasta mañana. Chao.